Bienvenidos de nuevo, espero que se encuentren excelentemente bien. Me da muchísimo gusto que estén reproduciendo los videos, que estén reproduciendo el podcast, que estén escuchando el podcast en todos lados, cuando hacen ejercicio, cuando están bañándose, cuando están haciendo la comida, cuando están echándose una maruchita, diría el buen Beto Rendón. Muchas gracias por todo. ¿Cómo están? Yo soy Oscar Cervantes, ya lo conocen, ya me conocen. Hoy vamos a seguir viendo el apartado de pediatría en cuanto a neonatología. Vamos a ir un poco en orden. Recuerda que nos puedes seguir en cualquiera de nuestras cuentas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero principalmente nuestro fuerte, el podcast, que es Cómete, por si no lo conoces aún, el podcast que se escribe con 3, Cómete al Enar. Este podcast que iniciamos hace un año ya prácticamente. Entonces, primero que nada, te pido que nos puedas ayudar siguiéndonos en las redes sociales que ya conoces, y hoy vamos a ver de neonatología, de lo más importante, de lo más preguntado que te tienes que saber sí o sí, es la patología respiratoria neonatal. ¿Ok? Entonces, las patologías respiratorias del neonato, del recién nacido, del que acaba de nacer. ¿Y cuáles son estas? Las patologías respiratorias del recién nacido, del neonato, son 4. ¿Ok? Que ya tengo aquí los títulos, justo para empezar a desarrollarlo, para empezar a trabajar sobre estos. Por si estás viendo este audio video podcast. Entonces, por si nos estás escuchando en YouTube, o nos estás viendo en YouTube, muchísimas gracias. Si nos estás escuchando en podcast como tal, también muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar con la apnea del prematuro. ¿Cómo se define? Como siempre, primero la definición es una pausa de menos de 20 segundos. Perdón, tuve un pequeño delay cerebral. Una pausa de menos de 20 segundos, obviamente en prematuros que sean pues de menos de 37 semanas de gestación y que también se pueda presentar algún tipo de bradicardia. No es muy frecuente, la GPC marca que es muy frecuente en menores de 34 semanas de gestación. Puede ser central, puede ser aérea o puede ser mixta. Y se va a estar generando, ¿por qué? Porque tenemos una inmadurez a nivel del sistema nervioso central, que va a estar controlando el centro cardiorrespiratorio, principalmente respiratorio, y vamos a tener una lesión a nivel de la sinapsis que van a estar llevando a cabo este control. ¿Ok? Ese es, digamos, que el aspecto fisiopatológico. Los factores de riesgo van a ser, obviamente, que tengamos alguna lesión a nivel del sistema nervioso central o bien alguna infección. Esos serían los factores de riesgo. La clínica prácticamente es un cuadro de dificultad respiratoria, el cual lo puedes evaluar por medio de ¿qué escala? Así es, por medio de la escala de Silverman-Anderson, que ya vimos anteriormente. ¿Ok? Déjame, aquí permíteme un poquito. Ya tenemos eso. El diagnóstico. Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico de una apnea del prematuro? El diagnóstico siempre va a ser clínico. ¿Ok? El diagnóstico siempre es clínico. Va a estar apareciendo, es común, del segundo al tercer día de vida. Es importante poder descartar anemia o sepsis, y es importante también el uso de la polisomnografía, principalmente en prematuros que tengan algún tipo de factor de riesgo. El tratamiento, en este caso, menciona la GPC que puede ser o bien posición prona, obviamente cuidando la respiración del bebé, que no se nos vaya a ocurrir ponerlo completamente pronado, porque pues puede ocurrir alguna muerte de cuna, ¿no? Por así decirlo. Pero el tratamiento como tal, farmacológico, es un fármaco que van a ser las metiljantinas. Las metiljantinas van a estar aumentando el AMP cíclico, ¿ok? Y esto va a estar ayudando a que actúen como un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles van a ser estas metiljantinas? La de primera elección va a ser la
la que nos tomamos en la mañana, obviamente no esa como tal, pero es exactamente el mismo principio, es la cafeína. La cafeína es la metilxantina de primera elección, en este caso para la apnea del prematuro, y de segunda elección es la teofilina. Eso es todo del podcast. No es cierto. Eso es todo de la apnea del recién nacido, del prematuro, más bien, la apnea del prematuro. Posteriormente vamos a pasar a la taquipnea transitoria del recién nacido, que muchos artículos, muchos escritos tal vez le han cambiado un poco el nombre, síndrome ministro respiratorio tipo 2, pero generalmente se conoce como todavía la taquipnea transitoria del recién nacido, que es como tal esto, una taquipnea que es transitoria, ¿ok? Y no es un cuadro infeccioso. Entonces, para considerarlo taquipnea debemos de tener más de 60 respiraciones por minuto. Eso es de ley, ¿ok? Es muy común en el recién nacido a término. Recuerda que el prematuro, pues obviamente la apnea es de un recién nacido prematuro. En este caso la taquipnea transitoria del recién nacido es un recién nacido a término. Se va a estar resolviendo de las 24 a las 72 horas posteriormente, y en muchas ocasiones sin tratamiento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estar vigilando pues apegadamente al paciente que presente la taquipnea transitoria. Dentro de los factores de riesgo importantes para esta enfermedad va a ser que el producto sea macrosómico o que tengamos una ausencia del trabajo de parto, que tengamos tal vez un trabajo de parto muy rápido, principalmente en cesáreas, porque pues no hay trabajo de parto, sacas al bebé muy rápido y pues eso ocasiona un desastre a nivel de los pulmones. ¿Por qué? Principalmente porque no hay una reabsorción de líquido a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque estamos generando, te voy a escribir acá, no hay una reabsorción de líquido a nivel pulmonar porque estamos generando, o porque se está generando una alteración en los conductos de cloro y sodio. Entonces no estamos reabsorbiendo correctamente el líquido pulmonar, y pues este líquido se está quedando acumulado aquí, y pues eso nos está generando la taquipnea transitoria del recién nacido. Y otro factor de riesgo importante, antes de pasar a hablar un poquito del diagnóstico, es la presencia de diabetes en el embarazo, diabetes gestacional, diabetes mellitus, principalmente de gestacional. Entonces una madre que tenga, que sea diabética, que tuvo cesárea, son factores de riesgo muy grandes para esta enfermedad. La clínica como tal, permíteme aquí un poco, ya he explicado eso anteriormente, la clínica como tal vamos a tener, que es obviamente la taquipnea, pero se llega a presentar hasta principalmente hasta dentro de las 6 horas de vida, ¿ok? Y vamos a tener obviamente una saturación de oxígeno de menos de 88%, que va a ser lo que nos va a estar llamando demasiado la atención. Dentro del diagnóstico es bien importante en estas enfermedades respiratorias que podamos tener un estudio que es la radiografía de tórax. Si nosotros tenemos la radiografía de tórax, pues prácticamente nos va a ayudar muchísimo para poder orientarnos. Y en la taquipnea, los datos de la radiografía de tórax va a ser la cisuritis. Vamos a encontrar cisuritis, vamos a encontrar congestión parailiar, que va a ser simétrica, y vamos a también tener rectificación de los arcos costales. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ligero atrapamiento de aire, por lo mismo que te decía de que que el líquido todavía no se había reabsorbido correctamente. Entonces vamos a tener una rectificación de los arcos costales. Y por último, el tratamiento. El tratamiento es algo sumamente complejo, que es mantener la oxigenación del 88 al 95%. ¿Con qué? Pues con oxígeno, ni modo que con nitrógeno. Entonces eso es el tratamiento. Y eso sería lo más importante de la taquipnea transitoria del recién nacido. Ahora vamos a revisar
vamos a revisar las enfermedades, las dos enfermedades siguientes, que serían como tal el síndrome de distrés respiratorio, o bien conocido también como enfermedad de membrana hialina. El síndrome de distrés respiratorio o enfermedad de membrana hialina es importante porque se llega a presentar en muchos recién nacidos y es típico de los recién nacidos de menos de 34 semanas de gestación. Como tal, se define como una deficiencia cuali y cuantitativa. ¿Okay? Es una deficiencia cuali y cuantitativa de algo muy importante que se encuentra a nivel pulmonar, que sería el surfactante. Esta deficiencia de surfactante se da por una inmadurez del desarrollo pulmonar y es común, como te decía, en niños pretérmino, principalmente de menos de 34 semanas de gestación. Es común en estos chiquitines. Recordemos también que el surfactante va a estar siendo producido por los neumocitos tipo 2 y estos neumocitos tipo 2 en este caso pues son células inmaduras que son incapaces de estar produciendo el surfactante y pues no nos van a estar ayudando como tal a la clínica y pues van a estar generando al final que se aumente la tensión superficial de los alvéolos. ¿Okay? Dentro de los factores de riesgo que son importantes es que el niño haya presentado asfixia perinatal, que tenga también un esquema de maduración pulmonar ausente, o más bien que no tenga, que la maduración pulmonar sea ausente, que la maduración pulmonar se lleva a cabo por medio de corticoides, principalmente la dexametasona, o también puede ser utilizada la betametasona. Entonces está ausente, no está la maduración pulmonar. Y pues que también presente hipotermia, también eso explica. Como tal, la clínica va a hacer que el paciente pues obviamente tenga dificultad respiratoria. Esto evaluado por medio de qué escala, así es, por la escala de Silverman. Eso ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Dentro también, como te mencionaba anteriormente, de estas enfermedades, dentro de lo importante para estas enfermedades es la generación de que nosotros tengamos un estudio que es la radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax, en este caso, es característico que podamos tener 4 tipos. ¿Ok? En este caso lo vamos a dividir, se va a dividir más bien en 4 tipos, 4 estadios, 4 lo que tú quieras. En donde el primero es en donde vamos a encontrar opacidad, como tal en los pulmones. El estadio 3, en donde ya se va a estar agravando un poquito más, es que encontremos infiltración, principalmente, obviamente, retículo nodular, y esta infiltración retículo nodular va a estar cubriendo la silueta cardíaca. Entonces, va a estar cubriendo toda la silueta cardíaca. ¿Okay? Y el tipo 4 es lo que sí o sí te debes de aprender, que es una imagen en vidrio despulido. Es muy clásica en un recién nacido. Entonces, que te pinten un recién nacido con dificultad respiratoria, que sea pretérmino y que tenga una radiografía en imagen de vidrio despulido de manera completa. Ese es un tipo 4 y es seguramente lo más preguntado, lo más importante en cuanto a conocer de una radiografía de esta enfermedad. Como tal, el tratamiento, te mencionan que el tratamiento de primera línea, lo más importante es la reanimación neonatal correcta. Si tú tienes una correcta reanimación neonatal, puedes aumentar mucho la sobrevida del niño, del recién nacido. Obviamente el tratamiento, esto es, digamos, si te llegaran a preguntar y si bien así es de primera línea, el surfactante va a ser el tratamiento definitivo y ese es en este caso el surfactante exógeno, ¿okay? Que los naturales tienden a ser de elección. Ahora también es importante mencionar que
que a todos los recién nacidos que de menos de 30 semanas de gestación que no recibieron un esquema de maduración pulmonar se administra este surfactante por medio del tubo endotraqueal, siempre, por si llegan a preguntarte por dónde se administra el surfactante, es por medio del tubo endotraqueal. Ahora, las indicaciones puede ser como tal de profilaxis o como tal de rescate. Y es importante que en caso de necesitarse, también puede utilizarse una presión positiva nasal. Que en este caso es importante en recién nacidos de menos de 1500 gramos. No creo que se pregunte tanto eso, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, creo que ya le robamos acá un poco de espacio. Voy a poner en el micro. Vamos a abordar, ya por último, ya para irnos, el síndrome de aspiración meconial. El síndrome de aspiración meconial tiene ciertas características que las hacen importante para poder identificarlas y que las debes de saber para poder identificarlas de acuerdo o contra las otras 3 patologías que vimos. Esta enfermedad, como tal, la definición es que va a generar una dificultad respiratoria que esté presente. Recuerda que todo es dificultad respiratoria, ¿ok? En este caso, una dificultad respiratoria presente en un recién nacido con sufrimiento fetal agudo. Y en este caso, un recién nacido con sufrimiento fetal agudo tiende a ser ¿qué? Pues post-término. Entonces, síndrome de aspiración meconial es post-término. Síndrome de distrés respiratorio es por una inmadurez pulmonar y tiende a ser pretérmino. La taquipnea transitoria del recién nacido tienden a ser en niños de término, pero que lo sacaron muy rápido, y la apnea del prematuro, pues su nombre lo dice, ¿no? Niños prematuros. Y tiene que ser entonces en un niño post-término. Debe de haber también, pues, meconio, obviamente, mismo que mermelada, obviamente, debe de haber meconio. El meconio va a tener una función, va a estar afectando en este caso la vía aérea, porque va a estar dificultando el paso de aire y generando un mecanismo de válvula. Entonces, este mecanismo de válvula, si tú has inflado alguna vez un balón, tú te has dado cuenta que al momento de que entra aire y la quitas, el aire ya no sale, o sea, el aire se queda atrapado en los pulmones. Entonces esto va a generar un atrapamiento aéreo, ¿ok? Pero también puede estar actuando por medio de una neumonitis química. Y en palabras de el R3 Chuy, que nos estuvo dando una gran plática de este tema en el 2020, que también te recomiendo que vayas a ver ese podcast, vayas a escuchar ese podcast, es en palabras de él a los niños que desafortunadamente a los niños que peor les va, porque tienden a generar más complicaciones. Entonces, dentro de los factores de riesgo, pues es que se presente un paciente en post-término y pues que haya meconio, obviamente, ¿no? Dentro del diagnóstico, el diagnóstico también se lleva a cabo por medio del patrón radiográfico, que es característico, y en este caso vamos a encontrar infiltrados algodonosos. Los infiltrados algodonosos son característicos que vayan a ser difusos o en parches, ¿okay? Y esto es muy importante para esta enfermedad. También se pueden presentar algún tipo de consolidación, tanto atelectasias, tanto hiperinsuflación pulmonar, por lo mismo que te mencionaba hace un momento, ¿ok? Entonces, atelectasias también son muy importantes aquí. Y ya por último, ya para acabar, el tratamiento, ¿cuál va a ser? El tratamiento en estos niños se considera como tal de soporte, en donde la oxigenación es lo más importante. Y en muchos casos estos niños llegan a ser intubados o se llega a utilizar un CPAP, por cualquiera de las dos razones, y por lo que te mencioné anteriormente, ¿no? Que tienden a ser neumonitis química o el mecanismo de válvula que tiende a atrapar el aire y a generar algún tipo de atelectasia pulmonar. Y pues en muchos de ellos tiende a ser necesaria la ventilación mecánica
invasiva. Entonces vamos a hacer un resumen rapidísimo, bien rápido. Nada más voy a abordarte los puntos claves como tal de cuándo pensar en qué. En la apnea del prematuro es obviamente en prematuros les va peor a los de 34 semanas de gestación. El tratamiento son las metiljantinas, principalmente la cafeína es el principal tratamiento de esta enfermedad. La segunda es la taquipnea transitoria del recién nacido, que bien su nombre lo dice, en donde vamos a tener una respiración de arriba de 60. Es común en niños de término. Van a estar desaturando obviamente a menos de 88%. El diagnóstico te va a ayudar muchísimo una radiografía en donde se van a estar encontrando como tal cisuritis, congestión pariliar y rectificación de los arcos. El tratamiento es oxígeno. El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o bien enfermedad de membrana hialina es en donde tenemos una deficiencia del surfactante. ¿Por qué? Por una inmadurez pulmonar, por niños de pretérmino de menos de 34 semanas de gestación, en donde vamos a estar con clínica según la escala de Silverman, y lo más característico es una imagen en vidrio despulido que sería un grado 4. ¿Okay? El tratamiento de inicio es una adecuada reanimación neonatal, pero definitivamente necesita este niño surfactante. Alguien pásele el surfactante, por favor. Y por último, en el síndrome de aspiración meconial, en este caso debe de ser un niño postérmino, grandote. Debemos de tener antecedentes de que exista presencia de meconio. Este meconio va a estar generando un mecanismo de válvula que va a estar atrapando el aire y también va a estar generando una neumolitis química. La radiografía, lo que se va a encontrar son infiltrados algodonosos en parches o bien atelectasias, y el soporte prácticamente es con oxígeno. Muchos de ellos necesitarían ventilación mecánica invasiva. Hasta aquí este podcast. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el video en Instagram, en YouTube, y pues espero que lo disfruten muchísimo y que lo hayan escuchado con mucho cariño. Con mucho cariño se los hice para ustedes. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Gracias de nuevo por escucharnos, gracias por hacernos de los primeros podcasts de Health and Fitness, de ciencia en México. Espero que se haya notado un poco más la producción, un poco más el audio, que se está cambiando poco a poco, que se está mejorando gracias a ustedes y que se está mejorando para ustedes. Y pues nada más, espero que sigan aprendiendo mucho. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Cuídense muchísimo.